Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos dé la fortaleza, nos guíe, nos acompañe, para que nuestro taller, la catequesis de oración, la podamos encarnar en nuestra vida y que toda nuestra vida sea un canto de alegría, un canto de alabanza para Dios. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, llegamos a la catequesis número 8. La oración de David. Hace 15 días era la oración de Moisés. Moisés. En nuestro itinerario de catequesis sobre la oración, hoy encontramos al rey David. Al rey David, que era tremendo, pero Dios estaba con él. Eso es lo importante en esta figura, en este varón de Dios, de que Dios nunca lo abandonó. Era predilecto de Dios desde que era un muchacho. Fue elegido para una misión única, que jugará un papel central de la historia del pueblo de Dios y de nuestra misma fe. Acuérdese que en los evangelios a Jesús muchas veces se le llama como Hijo de Dios. De hecho, como él nace en Belén, de la descendencia de David, según las promesas, viene el Mesías, dice el Evangelio. Un rey totalmente según el corazón de Dios, en perfecta obediencia al Padre, cuya acción realiza fielmente su plan de salvación. Catecismo de la Iglesia Católica, 2579. 2579. C.I.C., Catecismo de la Iglesia Católica. La historia de David, ¿dónde comienza? Comienza en las colinas, cuando vayan por allá por Belén, ahí le cuentan la historia. Comienzan las colinas en torno a Belén. ¿Qué era lo que hacía David? Pastoreaba el rebaño de su padre, Jesé. Para esta época, David todavía es un muchacho y es el último de muchos hermanos. Incluso hasta Jesé se había olvidado de él. Cuando empiezan a presentarle que están buscando para un rey, y él le presenta a todos los hijos, todos musculosos, todos atléticos. No es por rey. Pero no le sirvió. Correcto. Entonces, así que cuando el profeta Samuel, por orden de Dios, se pone a buscar el nuevo rey, parece casi que su padre se haya olvidado de aquel hijo, del hijo más joven. Primera de Samuel, capítulo 16, del 1 al 13. Primera de Samuel, capítulo 16, del 1 al 13. Al 13. 13, sí. Bueno, entonces miren, uno se imagina cómo se imagina a David. Trabajando al aire libre, porque es pastor. Amigo del viento. ¿Qué le preocupa a David? De los sonidos de la naturaleza, de los rayos del sol. Tiene una sola compañía para confortar su alma. ¿Qué era lo que él tocaba? La cítara. Tocaba la cítara, esa era su compañera. Y en las largas jornadas, en soledad, le gusta tocar y cantar a Dios. Y jugaba también con la onda. Entonces, mire que todas las cositas a veces que le han pasado a uno en la vida, uno no las valora.
Y eso es lo que marca la historia de uno. Yo por eso, a mí me encanta ir a mi historia personal. Cuando voy al pueblo me gusta contar, hablar de mi historia. Cuando me encuentro gente de mi pueblo que me conoció desde pequeño, hablar de la historia y reírme de la misma historia. Porque de hecho eso es lo que lo marca a uno y es lo que le da como el horizonte a uno dentro de la misma vida. O sea que no es nada que lo deseche uno, sino que para la vida espiritual le sirve. ¿Quién iba a pensar que este que tocaba cítara, imagínense, es el que le atribuyen los salmos? Le atribuyen los salmos. Y cuántas canciones, cuántas cosas. Entonces la ventaja que da estar al aire libre, que estar expuesto al sol. De pronto para algunas era un trabajo no poco grato, no era tan preciado el de cuidar ovejas. Además todo lo que implica cuidar un rebaño. Nada más con el olor tiene. Entonces es bueno también que de nuestra propia historia personal se eleve un canto para Dios, una oración a Dios. Entonces David, por lo tanto, es ante todo un pastor, un hombre que cuida de los animales, que los defiende cuando llega el peligro, que les proporciona sustento. Cuando David, por voluntad de Dios, deberá preocuparse del pueblo, no llevará a cabo acciones muy diferentes respecto a esto. Eso es lo que él sabe hacer. Él le encomienda, pero esto es lo que yo sé hacer. Entonces mire que Dios le encomienda a uno una misión, pero es de lo que sabemos hacer. Porque él sigue siendo pastor. De ahí el buen pastor. Y de ahí la fiesta, pues, que a mí casi no me gusta porque sí me gusta, pero no en el sentido como en la Biblia, porque yo no sé nada de pastoreo. Yo no he tenido ganado, yo no he tenido marranos, no he tenido que cuidar de pronto una persona. Y no somos de esa cultura. Por acá que es la zona que uno más o menos ve, o cuando yo iba donde mi tío, el Carmen de Bolívar para adentro, que eso es Monte de María, entonces hay montaña, sí hay muchos chivos, o carneros se le llaman allá, que chivo es más que todo en La Guajira, pero esa zona de la sabana sí son más que todo carneros, eso no le salen cuernos, igual que aquí lo que veo no son ovejitas o carneros. Entonces es muy como para que le digan a uno buen pastor, porque uno no sabe qué implica, o sea, pastorear un rebaño verdaderamente. Uno sabe guiar, acompañar, lo que sabemos hacer en nuestra cultura. Entonces, cuando David por voluntad de Dios deberá preocuparse del pueblo, no llevará a cabo acciones muy diferentes respecto a este. Es por eso que en la Biblia la imagen del pastor es recurrente. También Jesús se define como ¿qué? Como el buen pastor. El buen pastor. Su comportamiento es diferente de aquel del mercenario. Él ofrece su vida a favor de las ovejas, las guía, conoce el nombre de cada una de ellas. Eso lo encontramos en Juan, capítulo 10, versículos del 11 al 18. La imagen del buen pastor. Otros lo llaman el bello pastor. Más que bueno, el bello pastor. Juan 10, versículo del 11 al 18. David entonces aprendió mucho de su primera ocupación. Entonces miren que nuestras primeras ocupaciones uno debe aprender. Hoy en día, ¿qué es lo que hace uno? Lo que aprendió. En la casa, lo que le enseñaron, la manera, la forma, lo que hemos pulido un poquito. Pero el resto, todo lo que hemos aprendido, los oficios en la casa, en el pueblo, lo que se nos encomendaba, eso es lo que hoy manifestamos también. Por eso no puede uno andar juzgando y condenando a las personas, sino hacer de todo eso un canto o sentir vergüenza, porque hay muchas personas que después se les olvida de dónde fue que salimos y perdemos nuestra historia, perdemos nuestra memoria. Entonces ya nuestra vida no se convierte en un gozo, alegría para Dios, sino que en una vergüenza, que nos da vergüenza lo que hicimos, lo que vivimos. ¿Yo qué culpa tengo?
Yo tenía que arriar agua de un pozo para allá, porque algunos creen los citadinos. No, yo no tenía agua. En el pueblo no, todavía voy y el agua llega 20 minutos, te la colocan, lo que alcanza a llenar. Eso es lo que tiene. Así vive mi mamá y así vive mi hermano, y eso es un tiempito para acá. Hasta ahora, hasta en estos días que nos están colocando el gas, sabiendo, hay fuente de gas ahí cerquita, y hasta ayer empezaron a tener... ¿Celular? No. Entonces, ¿por qué vamos a sentir vergüenza de nuestra historia? Eso es lo que nos va, y las enseñanzas vienen de lo que significa estar a una temperatura de 40 grados, madrugar, llenar uno para poder tener agua. De pronto aquí no le cabe a un muchacho que eso sea verdad. O la realidad es de muchos que llegaron a Bogotá con la visión del campo, sino que se hicieron en Bogotá. Pero no podemos olvidar, eso es lo que hace David, y la vocación nace. Entonces David aprendió mucho de su primera ocupación, así que cuando el profeta Natán, ¿se acuerdan del profeta Natán que le recrimina su grave pecado? Ya ustedes saben cuál fue el pecado de él. Correcto. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo del 1 al 15. Segunda de Samuel, capítulo 12, del 1 al 15. David entenderá inmediatamente que ha sido un mal pastor, que ha depredado a otro hombre de la única oveja que él amaba. Imagínense, tenía derecho a tener cuanta mujer que se enamoró, fue la única ovejita que amaba David, que amaba Urías. Ah, el del hermano. No, Urías era el del ejército. Sino él se enamora de la esposa de Urías. Tendría que ser un mujerón, porque sí, no se iba a enamorar de ella. Además la vio bañándose. Es que es chistosa la... Pero de ahí salió Samuel. Correcto. Entonces, David entenderá inmediatamente que había sido un mal pastor. ¿Por qué? Porque ha depredado a otro hombre de la única oveja que él amaba, que ya no era un humilde servidor, sino que ya era un enfermo de poder. Era un enfermo de poder, un furtivo que mata y saquea. Ya se da cuenta de eso. Mira dónde lo puede llevar el poder ahora. A perderse totalmente. Un segundo aspecto característico presente en la vocación de David es la otra, su alma de ¿qué? De poeta. Su alma de poeta. De esta pequeña observación deducimos que David no ha sido un hombre vulgar, como a menudo puede suceder a los individuos obligados a vivir durante mucho tiempo aislados de la sociedad. Es en cambio una persona sensible. Miren que la parte sensible también es buena para que le demos un canto a Dios. Que a veces como que nos creemos lo fuerte y manifestar nuestra parte sensible, como que eso nos hace débiles y vamos a perder entonces el poder y la fuerza. Entonces mire que él saca esto. Algo, por ejemplo, que de este obispo, eso lo dice él mismo, de nuestro nuevo obispo, que dice: yo toco guitarra, me gusta cantar, me gusta escuchar música, bonito. De entrada uno como sacerdote, porque a veces, porque estamos en el poder, entonces el obispo no puede coger una guitarra y ponerse a pasar un rato agradable, a inspirarse, porque lo vemos allá como tal. Y mira que estas cosas también lo hacen a uno sensible y de que somos humanos, pero parece ser que si lo hacemos entonces si coge la guitarra como unos jóvenes, entonces el obispo pierde la autoridad. ¿Qué hace el obispo allá metido con esos muchachos, con esas muchachas cantando? Lo miramos de esa forma. Resulta que esa parte sensible es buena también. Entonces mire que le va a ayudar al rey David, le va a ayudar a David para que sea un hombre sensible. Es en cambio una persona sensible que ama la música, ama el canto. La cítara lo acompañará siempre, a veces para elevar a Dios un himno de alegría. Segunda de Samuel 6:16. Segunda de Samuel 6:16. Otras veces para expresar un lamento o para confesar su propio pecado.
Para eso, mire todo lo que le servía ese instrumento. Se desahogaba con ese instrumento. Mire que el colegio donde voy, uno del dueño, Ramoncito, es ahí en Suba, se llama Reuben Feiste. Es un colegio pequeño, pero uno de los mejores colegios que hay aquí en Bogotá. Como no aparecen letras grandes, pues no es mira. Pero los cupos son muy difíciles allá y es un colegio pequeño, sino 300, 400 estudiantes de preescolar hasta 11 y es un solo curso. Hay dos cosas que son obligatorias, que es la música y el taekwondo. Pero los dueños del colegio, ellos le llaman que son adornos para la vida. No es porque el estudiante va a ser músico o va a ser profesor, que también uno, porque hoy precisamente que fui allá, me presentaron, vi ahí y pregunté a la dueña también, a Consuelito, me dijo, no, es que él es un exalumno, él está en no sé qué país, allá es uno de los grandes violinistas, porque en el colegio lo primero son sobre todo los violines, todos los instrumentos, pero el que más suena es el violín, desde pequeñito hasta 11, la música. De hecho hay 7 profesores de música en el colegio, 7 profesores de música y el de taekwondo, que sí es hace rato este señor ya es una eminencia, y tienen que hacer todos los cinturones, hasta 11, que es como eso. Y ellos lo llaman como un adorno, ¿vale? Y si no tienen otro, pues el día están en una reunión, sacan su guitarra, sacan su violín, sacan su teclado y ya animan a su familia. Entonces miren que esa parte sensible ayuda. O a veces en la familia poder fomentar en los familiares, en los hijos, saber tocar un instrumento, saber podernos reunir, porque está esa parte sensible. Entonces miren lo que le sirvió a Samuel, no solamente en los momentos a David, no solamente en los momentos de alegría, sino también él, por eso hay salmos de lamento, hay salmos de perdón. Y mira dónde lo lleva. Entonces todo en la vida es ganancia, no es pérdida, porque a veces uno, ¿cuántos desean? Yo, ¿por qué no nací en tal familia? Yo, ¿por qué no aprendí tal cosa? Y yo. Entonces como que, no. Sacarle provecho, dice, y ya nuestra vida se convierte en una oración. El mundo que se presenta ante sus ojos no es una escena muda. Su mirada capta, la mirada de David, detrás del desarrollo de las cosas, un misterio más grande. Mira, todas estas cosas que recibe uno, lo transportan a uno a cosas mucho más grandes. De pronto en el momento uno no le ve ninguna importancia, pero uno no sabe. En la vida estas cosas, ¿a dónde nos van a llevar? ¿No dicen por ahí este actor César Mora? Sí, chiquito. ¿Dónde hizo la vida? En Estados Unidos. ¿Qué hacía? Era el todero de todos esos conjuntos. Lo que no pagan lo que no hacen los gringos es lo que ellos pagan bien. Pegar un botón. Si ellos no pegan un botón, pues tranquilo, yo le doy $100 para que me peguen los botones de la camisa. Y así, eso es lo que dice su historia. Y mire, detrás de eso, ahí está su grandeza, como músico, como actor. ¿Y quién va a pensar de pronto un trabajo? Pero usted qué es lo que hace allá lavando carros, no sé qué hace. Eso también le da grandeza. Y es lo que también tenemos que aprender a inspirar a nuestra generación. Entonces su mirada capta detrás del desarrollo de las cosas un misterio más grande. Un misterio más grande. La oración entonces nace precisamente de allí. Por eso esta catequesis, la oración de David. ¿De dónde nace la oración de David? Precisamente la oración nace de allí, de la convicción de que la vida no es algo que nos resbala. Él está convencido de que lo que nos pasa en la vida, para algo será. Entonces, él está convencido de que la vida no es algo que nos resbala, sino que es un misterio asombroso. Entonces yo creo que uno tiene que dejarse asombrar. Uno tiene que dejarse asombrar. Y acuérdense que algunas veces en las predicaciones dicen, déjate asombrar por Dios, que es el Dios del asombro. Y uno también, entonces que la vida es un asombro. Que esto que nos está pasando, no voy a caer en el lamento, en el llanto, yo sí soy
toda mi vida ha sido una desgracia, no, ¿cómo le voy a sacar provecho a eso? Incluso los estoicos, ¿qué dicen los estoicos? De las cuestiones adversas, lo ven como una oportunidad, como un reto. Algo que yo no esperaba, pero se me presentó, entonces lo veo como un reto. Yo no lo preparé, yo no lo maquiné, no, y es una cosa que no puedo controlar, ya la tengo ahí al frente. Pues será un reto para mí, será una oportunidad. Y en el caso de David lo hace una oración, un canto para Dios. Entonces, él está convencido de que la vida no es algo que nos resbala, sino que es un misterio asombroso, que en nosotros provoca la poesía, provoca la música, la gratitud, la alabanza o el lamento o la súplica. De todo eso que a él le pasa, él saca una enseñanza y lo hace oración. Entonces uno puede orar a través del poema, de la alabanza, de la música, del lamento. Cuando a una persona le falta esta dimensión, esa dimensión poética, digamos que cuando le falta la poesía, su alma cojea. O sea, cuando la vida de uno deja de ser una poesía, porque toda la vida de uno es una poesía. Todo lo que Dios nos regaló. Lo que pasa es que como no tenemos tiempo para inspirarnos, no vemos nada bueno. Ahora se dan cuenta por qué la mirada de Dios es diferente a la mirada de nosotros. Mañana, que lo vamos a ver en Mateo será astuto y será un pícaro, cobrando impuestos y robando impuestos y todo, pero Jesús no anda viendo que era un pícaro. La mirada de Jesús es distinta, porque Él sabe que lo que Él creó, lo que Dios creó, al mismo tiempo es un poema. Algo bueno tiene que haber en nosotros, algo bello, algo hermoso tiene que haber en nosotros. Pero parece ser que uno deja de ver todo eso bello, y por eso ya mi vida no inspira. Por eso ya ni ganas de oración me provoca, ya no me provoca ni orar, porque ya dejé de ver muchas cosas bellas. Entonces ahora lo que veo son desgracias, la enfermedad, la dolencia, los achaques, entonces lo veo todo negativo. Entonces parece ser que con lo negativo yo no le puedo hablar a Dios, que solamente cuando estoy bien. No, en cambio, mire, esto es lo bonito del rey David. Él sabe que también tiene su pecado. Él por eso también hace canciones de lamento, canciones de perdón. Entonces la tradición quiere por ello que David sea el gran artífice de la composición de los salmos. Estos llevan a menudo al inicio una referencia explícita al rey de Israel. Va siempre dirigido al rey de Israel. Y algunos de los sucesos más o menos nobles de su vida. David tiene un sueño. ¿Y saben cuál es el sueño de David? El de ser buen pastor. Ese es el sueño, ser buen pastor. Ya se dio cuenta que había sido un pésimo pastor, porque terminó matando a Urías, al hombre que tenía solo una ovejita a la que amaba, y lo que amaba se lo mató. Se quedó con ella. Entonces, David tiene un sueño, el de ser un buen pastor. Alguna vez será capaz de estar a la altura de esta tarea, otras veces menos. Pero lo que importa en el contexto de la historia de la salvación es que sea profecía de otro rey, del que él es solo anuncio y prefiguración. Él es como el que anuncia de que va a venir otro que es mayor que yo. Esa es la abreboca, la inspiración, para que no perdamos la esperanza. Y ya saben cuál va a ser el rey de reyes. Entonces miremos a David, pensemos en David. Miremos a David y pensemos en David, que es santo pero que también es pecador. Santo y pecador. Perseguido y perseguidor. Víctima y verdugo. Que David es una contradicción. Miremos a David y pensemos en David, santo y pecador, perseguido y perseguidor, víctima y verdugo, que es una contradicción.
David fue todo esto, junto. Eso fue David. Y también nosotros registramos en nuestra vida trazos a menudo opuestos. En la trama de la vida, todos los hombres pecan a menudo de incoherencia, todos pecamos. A menudo tenemos esto que le pasó a David, somos nosotros. Nos sucede a nosotros. Una vida también de incoherencia. Hay un solo hilo conductor en la vida de David que da unidad a todo lo que sucede. ¿Y cuál es? Su oración. Repito. Hay un solo hilo conductor en la vida de David que da unidad a todo lo que sucede. Su oración. La oración es clave. Esa es la voz que no se apaga nunca. Eso es lo que nunca debemos dejar apagar. La oración. Que no se apague el espíritu de la oración. Que no se apague el espíritu de la oración en nuestra comunidad, en nuestra parroquia, en nuestra familia, a nivel personal. ¿Y qué es lo primero que se nos apaga en la oración? Frente a cualquier problema, dejamos de orar en serio. Y resulta que eso es lo que no debemos dejar apagar, el espíritu de la oración. Esa es la voz que no se debe apagar nunca. David, santo, reza. David, pecador, reza. Así lleva una vida buena, bien, que no ofende a nadie, él reza. Pero así también tiene una vida de pecador, también reza. Nunca deja de rezar David. Por eso Dios estaba con él. A pesar de que la embarraba, dice la palabra de Dios, y Dios estaba con él. Nunca la abandonó. ¿Por qué? Porque él buscaba siempre. O sea, a pesar de sus locuras, de sus travesuras, de sus cosas, nunca dudó de Dios. Siempre estuvo ahí. Y Dios estaba con él. ¿Y dónde estaba? A través de la oración. David perseguido, reza. David perseguidor, reza. David víctima, reza. Incluso David verdugo, reza. Este es el hilo conductor de su vida. Un hombre de oración. Por eso este año el Papa Francisco lo ha querido eso, y por eso todas estas catequesis que nos inspiren también a que no decaigamos en la oración. Porque para tener esperanza, que es el próximo año, que es el jubileo que vamos a vivir, el jubileo de la esperanza, pues sin oración, ¿cómo vamos a mantener esperanza? Hay que fortalecer nuestra vida espiritual, hay que fortalecer nuestra vida de oración. Que aunque de pronto no ha sido un año tan bondadoso, porque he caído tantas cosas, pero no puedo dejar de orar, no puedo dejar de rezar. De pronto no era como yo lo había diseñado, pero Dios sabrá para qué nos llamó. Acuérdense la famosa frase del santo: Señor, dame lo que tú me pides y te daré lo que tú quieras. Si tú me estás pidiendo, pues si tú no me lo das, ¿quién más me lo va a dar? Me estás pidiendo que sea fiel en este proyecto, pues enséñame la fidelidad, porque si no yo voy a caer. Dame lo que tú me pides y te daré lo que tú quieras. Entonces la oración, ¿qué nos da? La oración nos da nobleza. Porque hay un ser superior a mí. Porque yo no me arrodillo ante cualquiera, yo me arrodillo ante uno que es superior a mí. Y este es Dios. Entonces, ¿eso qué requiere? Nobleza. La oración nos da nobleza. Nos da nobleza. ¿Por qué? Porque es capaz de asegurar la relación con Dios, que es el verdadero compañero del camino del hombre en medio de los miles avatares de la vida. El resto de compañeros, todo el mundo se abre, algunos permanecen, otros se mueren, se van, se cansan en el camino. En cambio, Dios jamás nos va a abandonar. La oración del Salmo de hoy, el Salmo 16, que se proclamó en la liturgia, es un salmo de confianza, de refugio, de que solamente nuestro único refugio es Dios, que me sostiene y que me protege. Por eso nos hacemos al lado de su derecha, porque donde va el escudo, Él me protege. Entonces los salmos son maravillosos. Tenemos que continuar ya a hacer uno solamente de salmos, con los salmos, porque los salmos son especiales. Cuando uno los coge versículo por versículo, es una belleza y nos van a ayudar. Entonces miren que la oración nos da nobleza,
es capaz de asegurar la relación con Dios, que es el verdadero compañero de camino del hombre en medio de los miles avatares de la vida, buenos o malos. Pero hay siempre, Dios siempre aquí. Por eso Él se identifica como yo soy el que soy. ¿Y qué significa eso? Yo soy el que estoy siendo. O sea, que siempre va al lado de nosotros. Siempre camina con nosotros. Es que no fue que Dios me abandonó, fui yo el que lo abandonó. No lo invoqué más. Y si tú no lo invocas es porque no me necesitas. Entonces, ¿yo qué hago ahí? Entonces hay que invocarlo. En las buenas, el rey David nunca dejó de invocar. Por eso. Siendo bueno, pero también siendo pecador, ahí está, invocando siempre a Dios. ¿Y esto qué requiere? Nobleza. Hay que ser noble. La oración hay que hacerla con nobleza, pero siempre la oración. Gracias, Señor. Tengo miedo, Señor. Ayúdame, Señor. Perdóname, Señor. Es tanto la confianza de David que cuando era perseguido y debió escapar, no dejó que nadie lo defendiera. ¿En quién más confiaba en Dios? Si mi Dios me humilla, así Él sabe. Porque la nobleza de la oración nos deja en las manos de Dios. Esas manos plagadas de amor, las únicas manos seguras que tenemos. Son las únicas manos más seguras. Por eso les decía en estos días que es un tema que a veces no tocamos, porque los latinoamericanos le tenemos mucho miedo, el tema de la muerte, que a veces uno lo ve como una pérdida. Uno lo ve como una pérdida. Que perdí lo que más amaba. Nuestra vida de fe y de oración nos debe llevar como una entrega o una devolución. Aunque me duele, te devuelve. No es que la vida se nos dio y lo que se nos da hay que devolverlo, o lo que se nos presta. Si se nos prestó este ratico para estar aquí, tarde o temprano tenemos que devolverlo. Y es lo que tenemos, esa es la visión que debemos tener nosotros los creyentes. O sea, que no es una pérdida. ¿Por qué? Porque va a las manos más seguras que tenemos. Voy a las manos más seguras. Claro, esto requiere de mucha oración, de mucha dedicación, requiere de mucha, que es lo que vemos en la liturgia de estos días y desde el domingo, tiene que haber un encuentro personal con Jesús. Si no hay un encuentro personal con Jesús, es muy difícil que entendamos esto. ¿Lo entendamos? Porque si no, lo que hacemos son cositas para agradar al mundo, pero el corazón no está sintiendo absolutamente nada por eso. O las hacemos por hacerlas, por apariencia, pero no hay nada. Por eso lo que hay que purificar es el corazón del hombre. Y donde habla Dios es en el corazón del hombre y donde actúa Dios. ¿Y de dónde salen las cosas buenas o malas? En el corazón. Y lo que tenemos nosotros, pues, así como también el cuerpo nos salva, también nos puede condenar. Eso mismo, porque mis ojos me pueden, o los puedo utilizar para mi salvación, o los puedo utilizar para mi condenación. Las manos también, todo lo que tenemos. O sea, no hay que hacer otra cosa. Soy yo el que necesito tener ese encuentro personal con Jesús, que me edifique, que me forme, que me eduque el corazón y que me cambie. Por eso pedimos siempre un nuevo corazón. Y qué bonito entonces ojalá que se nos quede esto, que la oración siempre nos da nobleza. Y si la oración nos da nobleza, es porque voy a creer, a confiar y esperar en Él, que son las manos más seguras. En las buenas y en las malas. En los momentos de gloria, en los momentos de victoria, pero también en los momentos de pérdida. En los momentos de dolor, en los momentos de duelo, en los momentos de pecado. Porque entonces hacemos como Adán, que fue lo que hizo. Que fue lo que hicieron en el paraíso, que se escondieron, sintieron vergüenza. No, aquí no tengo que sentir vergüenza. Tú sabes y me conoces, Señor. Entonces, cuando más tenemos que intensificar nuestra oración. Entonces, lo que hacemos es escondernos. Y yo no me puedo esconder. Con Dios no. ¿Qué le puedo ocultar? Si usted lo sabe todo. Lo sabe todo. Entonces, mire que ya nuestra oración, ya teniendo estos personajes, ya la oración ante el Santísimo tiene que ser de otra manera.
de otra forma, nos disponemos, sacamos el tiempo, el espacio, cómo hablarle a Dios, de qué le voy a hablar. No vengo a hablarle de tantas cosas, sino de lo que soy, de mi humanidad y de lo que quiero conquistar, de lo que quiero hacer, de mi misión, de lo que tú, ¿para qué me has llamado? Bueno, que se haga tu obra. Y miren, ir a nuestra historia, hacer memoria de lo que somos, de dónde salimos y también saber aprovechar todo esto. Con Monseñor coincidimos, yo vengo de una escuela de monjitas franciscanas de María Auxiliadora, la fundó la hermana Bernarda, ya son suizas, que llegaron a Colombia y aquí fundaron. Y estas monjitas tienen casa en Corozal, Sucre. Y Monseñor, pues comentándome el viernes pasado su historia, me no, pero yo conozco Villa Bernardo, ¿no? Yo también soy Villa Bernardino. Pues en la costa es mucho más fácil de uno desde niño, que se iba para cursos para allá. El papá y la mamá se enteraban, porque como no iba a hacer nada malo, sino era formarme, a formarme como una religiosa, y iban varios preadolescentes y adolescentes, y ellas siempre estaban cuidándonos, porque las monjas no dormían cuando había curso, porque siempre, toda la madrugada estaban ahí pendientes, dando que no fueran a estar en recoche, no fueran al curso. Entonces, ¿qué curso hicimos ahí? Pre-líder, curso de líder, curso de post-líder. Miren que todas esas historias, misiones de Semana Santa, misiones de Navidad, desde muy niño siempre estuve por fuera, haciendo con las monjitas, y que ya también mandaban gente, jóvenes de los colegios de las monjas de Medellín, porque acá en Bogotá hay, pero de otra provincia, entonces sobre todo eran de Medellín y en la costa. También es que tenemos una escuela de formación y eso es lo que hoy es uno, porque se le facilita uno formar comunidad, porque se le facilita llegar con niños, con jóvenes, con adultos. No es por gracia, porque uno es gracioso, no, eso es algo que las hermanitas sembraron en el corazón de uno y eso es lo que lo inspira. Yo lo que sabe hacer uno, ¿qué más? Que lo contagiaban de alegría. Nunca habíamos visto una monjita bailar vallenato. Ella bailaba vallenato con todos los jóvenes de manera sana, con su hábito, el respeto ante todo. Entonces esa alegría franciscana, para que la deje pagar uno es muy difícil. Es muy difícil. Pero hay una escuela detrás de formación, más la vida de familia, lo que le inspiró a uno en el mismo pueblo, los mismos grupos. Entonces eso es lo que hace uno es transformarlo en oración. Creo que fue eso el éxito de David y que nunca dejó de confiar en Dios. Era su única seguridad y la mano que siempre. Hasta elegirlo a él lo peor, que ni siquiera se acordaba. Ni siquiera acordaban que tenía el muchacho allá del papá, como que le daba pena, le daba vergüenza presentarlo. Como me decían allá, no, la iglesia católica nunca te ha tenido curas negros, porque en la costa, para esa zona no había sacerdotes de raza negra. Ya los sacerdotes eran todos blanquitos, bien cuidados, entonces era un pelado todo asoleado, todo, imagínense, tronco de ánimo que le metían ánimo, no, la iglesia no tiene. Esa no ha tenido curas negras, entonces ¿qué va a ser cura? Y bueno, iba el curita ya 25 años. Y es pura coincidencia, porque mire que si usted va a la historia de la Biblia, Dios elige siempre son a los últimos. Y si usted pregunta, la mayoría de los sacerdotes y de religiosas, siempre somos los últimos, ¿no? Como los que ya no querían ahí, quién sabe, tuvimos un chepazo en la vida y vea que Dios siempre vale los últimos. Aquí el último, David, el que nadie quiere presentar. Y si usted va a historias, los últimos son los que dan esa estocada final. En mi experiencia, yo soy el último de las dos galladas, de las dos camadas de mi familia, entonces la historia se cumple. Y por algo es disponerse uno en las manos de Dios a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestros errores, nuestras caídas, pero no dejemos de orar. Que la gloria es para Dios y que toda nuestra vida sea un canto de alabanza para Dios. Fue lo que hizo el rey David. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Colorado, Padre Colón. Amén. Gracias, Padre. Muchas gracias. Hoy no sé qué les pasaría al resto.